Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Bienvenidos a la iglesia, donde reina el perdón. Y aunque no sea perfecta, es la familia de Dios. Jesús es el centro de todo. Jesús es la razón. Bueno, en esta mañana quiero darle continuidad al tema que estuve compartiendo la semana pasada. Acuérdense que la semana pasada inicié este tema que le titulé responsabilidades que tenemos como hijos de Dios, por supuesto, delante del Señor. Y el día de hoy me gustaría darle continuidad, pero voy a darle una pequeña variación en esta misma temática, por supuesto, dándole continuidad a lo que se empezó a compartir la semana pasada. Y ahora, el día de hoy, quiero continuar hablando acerca de las responsabilidades que tenemos tanto el pastor como las ovejas dentro de la iglesia. Es importante que nosotros sepamos que hay ciertas responsabilidades que ambos tenemos, ¿verdad? Así como tenemos un montón de privilegios dentro de la casa, ¿verdad? Dicho sea de paso, las bellas damas de la Congre se reunieron ayer y me contaba mi esposa que había comida hasta para llevar. O sea, de veras que es una gran bendición porque tenemos excelentes cocineras, y si algo han de darnos un ejemplo las mujeres es que son muy bien organizadas, y la verdad que siempre traen mucha comida. Ayer la verdad estuve bien ocupado, pero casi me postulo de guardia para venir a acompañar y hacer el cuento aquí a ver si me tocaba un platito de comida, pero al final mi esposa me llevó chicharrón. ¿Y qué otra cosa me llevaste? Hígado encebollado. Para los que no saben, y si algún día me quieren invitar a comer, háganme hígado encebollado. Me encanta el hígado encebollado. Yo sé que algunos es así como el agua bendita a los vampiros, ¿verdad? Pero que el Señor los perdone. Es uno de los platillos más deliciosos que alguien pudiera comer. Ojo, necesitan saber prepararlo, porque si no sabe mucho a hierro, sabe mucho a sangre, ¿sí? Y hay dos lugares donde me encanta comer el hígado encebollado, y no les voy a decir porque luego van a querer, ¿dónde? Y no se trata de eso, ¿verdad? Pero la verdad, felicito a las mujeres como siempre que tuvieron un excelente tiempo de comunión, no solamente por la comida que pudieron traer, sino por la excelente palabra y el excelente tiempo que tuvieron, ¿verdad?, compartiendo unas con otras. Así que, varones, si no te has anotado todavía, de verdad, hazlo. Dijo nuestro hermano Enrique hace un momento que iba a haber, además de la fogata, iba a haber un rico alimento. Imagínense, pozole. Pero ya tengo la palabra también para esta próxima reunión, y ya tengo el título, se los voy a decir. Imagínese usted, le voy a decir el título y usted imagínese lo que viene. El título se llama ¿Somos hombres o payasos? Así se llama el título. ¿Somos hombres o payasos? Así que ya se imagínense lo que viene después del título. Venga, por favor, que necesitamos convertirnos en hombres y no vivir como payasos. Ya lo demás se lo cuento el jueves próximo que venga. ¿Qué le parece? Oramos y le pedimos al Señor en esta mañana que sea Él el que pueda usar mi vida para poder bendecir la tuya. Oramos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana oramos delante de tu presencia. Tú que todo lo sabes, tú que todo lo conoces, Señor, y sabes la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Ahora pedimos, Espíritu Santo, que desciendas en este lugar y seas tú, Señor, el que ponga la palabra en mi boca, Señor, para poder ministrar vida al corazón de cada uno de mis hermanos. Señor, abre mi entendimiento y el entendimiento de cada uno de ellos, Señor, para que tu palabra pueda caer en buena tierra, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero invitarles a que me acompañen al libro de los Efesios. Vamos a estar leyendo el capítulo 4, y a este capítulo le llamamos, obviamente contiene parte de lo que nosotros tenemos como nuestra doctrina, ¿verdad? Y habla acerca de lo que es el ministerio quíntuple, ¿verdad? Hablando propiamente, les decía que les iba a hablar acerca de las responsabilidades que los pastores, no solamente yo, sino los pastores tienen dentro de sus iglesias locales, ¿verdad? Y esta función, porque es una función, ahorita les voy a explicar
la diferencia entre lo que muchos creen y practican y lo que la Biblia enseña, que es el pastorado. El pastorado es una función, no solamente es una posición o un nombramiento. Y dentro de esas 5 responsabilidades o 5 funciones que existen dentro de la iglesia, hay 2 que les quiero mencionar y voy a mencionarlas porque por supuesto voy a hacer referencia en ellas, ¿verdad? Dice la escritura, leemos Efesios capítulo 4, versículo 11, dice de la siguiente manera. Perdón, es que me fui a la otra cita. Efesios 4:11. Dice de la siguiente manera. Dice, Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Y el día de hoy quiero hablar precisamente lo que la escritura habla acerca de la responsabilidad pastoral o las responsabilidades que un hombre tiene al ser pastor de una iglesia, ¿verdad? El día de hoy vamos a hablar precisamente, analizando las escrituras, de las responsabilidades, de las obligaciones que nosotros tenemos al ser parte de una iglesia, ¿verdad? Porque si nos ponemos a analizar en el contexto de las obligaciones o las responsabilidades que tenemos al pertenecer a una sociedad, pues nos damos cuenta que hay un montón, ¿verdad? Una de las responsabilidades es pagar nuestros impuestos, ¿verdad? Pagar las placas de tu vehículo, ¿verdad? Yo por eso, mis hijos me dicen, papá, cómprate un carro americano. Yo les digo algo, jamás, never, nunca me compraré un carro americano. Regularmente, y mis hijos lo saben, yo siempre trataré de comprar un carro regularizado. ¿Por qué? Porque soy responsable y obligado solidario con mi sociedad. Significa entonces que junto con ello me tengo la obligación de ¿qué? Pagar mis impuestos. Pero los onaplafas, los onalafas, los uniclafas, ¿saben qué es el peor de los colmos? Que de repente chocan y ni seguro traen. Sí, y es un terrible problema porque el ciudadano, el que cumple, que sí responde, que sí respeta, pues salen huyendo porque no tienen cómo responder. Eso nada más es un paréntesis. Dicho sea de paso, regularice su carro. ¿Sí? Ahora, ¿qué les trato de transmitir con esto? Vamos a empezar primeramente con los pastores. La palabra del Señor dice que Él ha constituido, ¿verdad?, a unos apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuál creen ustedes que sea la razón o el propósito por el cual el Señor estableció este ministerio quíntuple, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice claramente, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo, de la iglesia. Eso está en el versículo 12. Y el día de hoy vamos a ver, mis hermanos, que el pastorado o la función pastoral o la responsabilidad pastoral, como tú le quieras llamar, no tiene que ver con un título que tú obtuviste en un seminario teológico, en una universidad teológica. Dicho sea de paso, tengo un doctorado en teología, pero eso no me hace pastor. ¿Sí? Me hace pastor el llamado que yo tengo de parte de Dios y el proceso que tuve que vivir para poder llegar a ser un pastor. Cuando estaba en las clases en la universidad teológica, yo tuve una controversia, y esa controversia era porque la mayoría de mis compañeros querían obtener un título para tener un reconocimiento en sus ministerios, en su iglesia, porque querían que les llamaran doctor, ¿verdad? Porque a mí me preguntaron ese día que me gradué, me dijo la encargada de ahí del área de administración, me dice, oiga, y a partir del día de hoy, ¿cómo quiere que le diga? ¿Quiere que le diga doctor? ¿Quiere que le diga pastor? Pues le digo, yo llegué siendo pastor y me voy siendo pastor, así que quiero que me diga pastor, porque eso es lo que soy, un pastor. ¿Saben para qué ha servido el título? Para colgarlo en mi casa y recordarme que tengo una responsabilidad de aprender cada día más
para poder ser de bendición a la iglesia. Es lo único que me recuerda. Pero quién soy yo lo fui desde antes de ir a una universidad teológica y obtener un grado académico. Déjenme decirle también, mis hermanos, lo que dice Gálatas, y quiero que me acompañen un poquito antes de lo que está en ese libro. Vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos del 14 al 16. Gálatas 1, del 14 al 16. Dice: cumplí con la religión judía mejor que muchos de los judíos de mi edad, y me dediqué más que ellos a cumplir las enseñanzas recibidas de mis antepasados. Pero Dios me amó mucho y desde antes de nacer me eligió para servirle. Además me mostró quién era su hijo, para que yo anunciara a todo el mundo la buena noticia acerca de él. Cuando eso sucedió, no le pedí consejo a nadie, ni fui a Jerusalén para pedir la opinión de aquellos que ya eran apóstoles. Más bien me fui inmediatamente a la región de Arabia y regresé a la ciudad de Damasco. Bueno, el proceso de la vida de este hombre, lo que quiero establecer aquí es que Saulo de Tarso, para empezar, no era una persona ignorante. Todos sabemos eso, ¿verdad? Antes del llamamiento de Jesús a su vida, él era un maestro de la ley. Era una persona que tenía, además de la autoridad, tenía el conocimiento. Un maestro es aquel que tiene la capacidad de enseñar a otros, ¿verdad? Eso es lo que naturalmente entendemos, y desde ese contexto siempre él había sido un maestro. Pero él tuvo un encuentro personal con el Señor de tal manera que todo aquello que él tenía como de gran valor, lo depositó y lo hizo nulo, como si fuera basura. A partir de ese encuentro que el Señor tuvo con Jesucristo, su vida cambió. Y entonces el Señor hizo que la vida de Saulo en ese tiempo, convirtiéndolo después en Pablo, adquiriera un valor que ningún título, ninguna responsabilidad, ninguna autoridad le había dado antes de esto. De tal manera que hoy día, después de 2000 años, todavía lo seguimos recordando como el apóstol de los gentiles, ¿verdad? Todavía nos sigue hablando fuerte y claro cada día a nosotros para entender cuál es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Ahora, déjame decirte algo. El verdadero pastor, escúchame, es aquel que no busca ninguna posición. No está ansioso por ocupar una posición. No está ansioso para que lo nombren, porque muchas veces lo que buscamos es reconocimiento, es tener autoridad para poderte enseñorear de las personas que el Señor ha puesto bajo tu cargo. A mí de veras, y les decía que tuve una gran confrontación en la universidad teológica, porque las personas ansiaban terminar eso para poder ser pastores. Yo les decía: espérame, es que hay una contradicción con lo que tú dices. Tú dices que quieres un título para que seas pastor, pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia enseña que antes de tener algo en tu mano, un nombramiento, tú ya tienes que haber olido a pastor. Las ovejas ya te tienen que haber seguido. Eso pasó con mi esposa y conmigo. Fuimos comisionados de nuestra iglesia local hace 22 años. Pero cuando iniciamos la iglesia no éramos pastores, no habíamos sido ordenados como pastores, pero trabajamos arduamente desde cero, picando la piedra ahí en el área de Villas del Rey. Y cuando la gente empezó a llegar, llegó un momento en que hubo así como un abrir de ojos, porque recuerdo que nos reuníamos a orar y empezaron a añadir nuevas personas, y al cabo de los meses, cuando ya se reunían a orar, la encargada de oración, de intercesión, empezaba a orar: Señor, te pedimos que bendigas a nuestro pastor y esto y aquello. Pero la hermana estaba orando por el pastor de la iglesia que nos había comisionado. Y entonces cuando empiezan a orar las nuevas hermanas y los nuevos hermanos: amado Dios, te pedimos que bendigas a nuestro pastor Eleazar. Y así como que cayó el 20. Ya las personas estaban entendiendo la posición de la persona que estaba liderándolos. Pasó un año cuando mi esposa y yo fuimos ordenados al ministerio.
Pero les digo algo, ya estábamos haciendo la labor del pastorado, ya las personas nos empezaron a llamar pastores, ya ministrábamos, vivíamos para la vida de la iglesia, estábamos en los tiempos de alegría, pero también estábamos en los tiempos de aflicción. Entonces pudimos entender desde entonces que la función pastoral es mucho más que un nombramiento o un título que puedas obtener de una escuela bíblica. El pastorado es una función, pero además de esto, sobre todas las cosas, es un llamado de Dios que implica muchísimas responsabilidades. Claro, hay muchísimas bendiciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, tener una gran familia espiritual. El que de pronto nos invitan a desayunar, nos invitan a comer, o alguien me manda un mensaje, le manda un mensaje a mi esposa de agradecimiento o de oración. Eso para nosotros es de gran alegría. Pero les digo algo, no se trata de querer tener el título de pastor, correr por ser pastor, mi hermano, porque eso te lo da Dios, y aparte tiene que ser un llamado específico del Señor para tu vida. También déjenme decirles que como pastores llevamos la carga de la iglesia. ¿Sí sabían ustedes eso? Las broncas externas no van a ser sobre alguien en específico. ¿Sobre quién crees que va a ser? Sobre mí, ¿verdad? Porque soy el pastor de esta iglesia. Voy a continuar. Mis hermanos, el Señor cuando da un llamamiento a una persona, porque lo hace, le da ciertos privilegios, pero también le da ciertas responsabilidades. Y quiero que me acompañes al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 27. Déjenme decirles que apenas estoy domando esta Biblia. Tengo una Biblia que está bien viejita y le hago y se abre sola. Pero esta Biblia, yo no sé ahora, pero tiene las hojas súper delgaditas. Entonces cuando le hago así como que se dobla y no quiero, entonces la voy a tener que domar, ¿verdad? Porque se pegan las hojitas todavía. No puedo decir que está nueva, ya tengo tiempo con ella, pero no se deja convencer. Y estoy sobre eso. Ya estamos, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 27. Miren lo que dice. Dice: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables, de poca importancia, para los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Amén. Déjame decirte que en el reino de Dios, en el llamado de Dios, hay gente que Dios ha llamado siendo personas muy competentes, siendo personas muy educadas, siendo personas muy elocuentes. Pero déjame decirte también que Dios llamó a personas sin mucha educación. Pero ¿sabes por qué? Porque en el proceso Dios va formando a la gente, Dios va formando. Hay un dicho que hace mucho tiempo mi esposa y yo conocemos y que con el tiempo he ido yo reformulando, ¿verdad? Antes nosotros decíamos, Dios no llama al capacitado, capacita al llamado. Pero ahora yo he reformulado eso y ahora digo, Dios no solamente llama al capacitado, sino también capacita al llamado, porque ciertamente hay gente muy preparada que Dios la toca y es impactada por Dios y es de gran impacto a cierta área de la sociedad. Pero también hay personas que vienen de un trasfondo dificultoso, vienen de las pandillas, vienen de las adicciones, vienen de las drogas, de un contexto social difícil, y Dios nos lleva a ese tipo de personas, y son muchos, pero muchos alcanzados a través del evangelio predicado por personas que vinieron de ese contexto. Así que no hay acepción de personas. La palabra del Señor dice que para muchos éramos despreciables, para muchos no valíamos nada, pero para Dios todos, ¿qué crees? Somos gente increíblemente valiosa.
Amén. No importa nuestro pasado, no importa nuestra formación académica, no importa nuestro trasfondo social. Para el Señor todos valemos lo mismo. ¿No le das un fuerte aplauso al Señor en ese día? Porque el valor no nos lo da las posesiones materiales, ni el dinero, ni el carro, ni el lugar donde vivas. Sabes, como hijos de Dios, el valor que tenemos es por la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario y nos hace hermanos en Cristo y nos da un valor añadido que tú y yo jamás pudiéramos tener antes de venir a Jesús. Eso es algo glorioso. Poder convivir con personas de todos los estratos sociales en un mismo lugar y adorando a Dios con la misma libertad, la misma pasión y el mismo deseo. Eso es algo increíble. ¿Sabes por qué? Porque Dios está preparando a la iglesia para que cuando un día lleguemos a la presencia del Señor le podamos adorar con libertad. ¿Sabes que en el cielo no va a decir, a ver, los que vivían en los pinos de este lado, los de la zona dorada aquí y los de acá? ¿Verdad que no? Grandes y pequeños por igual. Toda la eternidad y para la eternidad vamos a estar adorando a un Dios vivo y poderoso. Y nos vamos a unir al canto de los ángeles que digan: santo, santo y digno eres tú, Señor. Y todos vamos a estar ahí con vestiduras blancas, con ropaje limpio y resplandeciente, porque esa es la novia, esa es la iglesia que el Señor está preparando para ese tiempo. No habrá nación, no habrá lengua, no habrá nada. Todos seremos parte de ese hermoso pueblo que el Señor ha llamado. Ahora, entendiendo y comprendiendo lo que te acabo de decir, de lo que un pastor representa o debe de representar dentro de la vida de la iglesia, voy a empezar primeramente con el pastor. Te voy a hablar acerca de la primera responsabilidad que un pastor tiene, porque hay responsabilidades y ha de dar cuentas a Dios un día si las hace o no las hace. Amén. La palabra del Señor dice que el juez por su casa empieza, ¿no? Así que voy a empezar conmigo. La primera responsabilidad de un pastor sobre todas las cosas, porque tiene muchas y ahorita te lo voy a explicar. La primera responsabilidad sobre todas las cosas es apacentar adecuadamente a la grey. Es apacentar adecuadamente al rebaño que el Señor ha puesto bajo su responsabilidad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, 1 al 4, perdón. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Mira lo que dice. Dice: quiero darles un consejo a los líderes de la iglesia. Yo también soy líder como ellos y soy testigo de cómo sufrió Cristo. Además, cuando Cristo regrese y muestre lo maravilloso que es Él, disfrutaré de parte de su gloria. Mi consejo es el siguiente: cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. Háganlo por el gusto de servir, que es lo que a Dios le agrada, no por obligación ni para ganar dinero. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que lo tenemos que hacer por gusto. El versículo 4 dice: así que cuando regrese Cristo, que es el pastor principal, ustedes recibirán un maravilloso premio que durará para siempre. ¿Cuál es la responsabilidad que el pastor tiene delante del Señor? Ahí lo hemos leído, mis hermanos: cuidarlas, proveer, cuidado, proveer el alimento espiritual que la iglesia necesita. La Escritura nos dice que la responsabilidad del pastor es cuidar, y ahorita te voy a hablar acerca del contexto de un pastor en la antigüedad, pero también en la actualidad, porque todavía hay pastores literales que se dedican a cuidar rebaños de ovejas. La palabra grey significa rebaño. Sí, y en el ámbito material, en la antigüedad como ahora, las personas que se dedican a cuidar ovejas, un rebaño de ovejas, se les llama pastor, ¿verdad? Literalmente. Y estas personas tienen como función principal apacentar a las ovejas, es decir, buscar pastos buenos que los puedan alimentar y que los puedan nutrir. Mis hermanos, de esta primera responsabilidad, un pastor, podemos decir que tiene que ser un buen expositor de la palabra de Dios,
que tiene que conocer a profundidad la palabra de Dios, que tiene que ser un maestro de la palabra de Dios para poder dar razón a todo aquel que lo demande. Si una persona viene con una duda y si tú no eres capaz como pastor de poder aclararle esa duda, o si lo dejas peor que como venía, entonces tu trabajo debería de ser otro, no pastor. Mira lo que dice Primera de Timoteo capítulo 5. Te voy a estar citando mucho la palabra de Dios, porque es importante que todo lo que se lea, mi hermano, esté basado en la palabra del Señor. Si me proyectan Primera de Timoteo, Primera de Timoteo versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Primera de Timoteo 5, 17. Mira lo que dice. Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, y especialmente a los que anuncian y enseñan la buena noticia. Mis hermanos, hay gente que dentro del reino de Dios hace bien su trabajo, ¿verdad? Ahorita te voy a explicar un poquito más adelante. Pero la primera responsabilidad que tiene un pastor es ser un buen expositor de la palabra del Señor. De hecho, la palabra del Señor nos muestra, como lo leíamos hace un momento en Efesios 4:11, que Él estableció dentro de ese ministerio quíntuple, estableció pastores, pero también estableció maestros. Y déjame decirte algo, si lo vas a anotar, anótalo, y si no, guárdalo en tu corazón. Todo pastor tiene que ser un buen maestro, mas no todo maestro tiene que ser pastor. Un pastor tiene que ser un buen maestro. Significa entonces que debe de tener la capacidad, el conocimiento y la habilidad para poder transmitir. Ser maestro significa poder tener la gracia para poder enseñar a otros. Así que, mi hermano, todo pastor tiene que ser un maestro, mas no todo maestro, según Efesios 4:11, no será un pastor. En muchos casos sí. Ahora, te decía que un pastor cumple muchísimas funciones, ¿verdad? Pero la principal es apacentar el rebaño de Dios, proveer el alimento espiritual para que las personas dentro de la congregación estén saciadas y estén sanas, que no tengan que estar volteando a otras partes, a otros lugares, buscar saciar aquella hambre. Si están buscando, es porque tienen hambre. La responsabilidad principal del pastor es que la iglesia esté saciada. Ahora, todo pastor tiene que preocuparse por traer un buen alimento cada domingo, cada miércoles a la congregación. Ahora, cuando hablo de preocuparse, estoy hablando de que no siempre el pastor es el que predica, ¿estamos de acuerdo? Pero las personas que están compartiendo regularmente los miércoles, los domingos, aún en las reuniones de varones, aún en las reuniones de mujeres, mis hermanos, déjenme decirles que han sido preparadas por mucho tiempo. Algunas están en proceso, pero son avaladas, por eso están aquí, por eso predican. Y algunas de repente las saco de su lugar de confort, los saco de su lugar de comodidad, porque es necesario que se desarrollen en su llamado y en su propósito. Pero es la principal responsabilidad que el pastor tiene, que tú estés nutrido, que tú estés sano, que tú cuando vengas a este lugar digas: wow, qué bendición fue la palabra. Pero sobre todas las cosas, que cuando puedas tomar esa palabra y la apliques a tu vida, puede haber un cambio, una transformación en ti. Si solamente te emocionas y te ríes y te vas contento, pues te alegraste el momento, pero no hay un propósito de transformación. No, aquí la palabra que se predica nos insta a la transformación. Amén. Así que, ¿cuál es la primera responsabilidad del pastor? Apacentar la grey de Dios. Ahora, ahí te va. Ahora les toca a ustedes la responsabilidad de las ovejas, de la congregación, porque hay responsabilidades para ambas partes. Es bilateral, ¿verdad? Así como hay privilegios, hay responsabilidades. ¿Cuáles son los privilegios? Si ustedes están en una situación de necesidad en cualquier área de su vida, matrimonial, en cualquier área, pastor, ¿nos puede atender inmediatamente? Claro que sí. Ponemos una cita y les atendemos. Otra cosa, no cobramos. Si usted tiene una necesidad, ¿qué cree? Usted va con el psicólogo, va con el psiquiatra, va con el consejero y dice: sí, ¿cómo no? ¿A qué hora? 7 de la tarde, aquí lo espero.
Y ya cuando usted se va levantando, no, ¿a dónde va? Ahí está su recibo, son 1,000 pesos de la consulta. ¿Cierto o no? Esos son parte de las bendiciones, de los privilegios que usted tiene. Hay un curso de capacitación. ¿A quién creen que invitamos? A la congregación. Va a haber un congreso, una conferencia internacional. ¿A quién creen que invitamos? A la congregación. No andamos diciendo, gente del mundo, del infinito y más allá, vengan porque vamos a tener conferencias. Nosotros no hacemos así. Hay gente que organiza conferencias para todas las naciones. No, nosotros aquí organizamos las conferencias para la edificación de nosotros y de las iglesias que son parte de nuestra comunión. A ellos son a los que invitamos. No tenemos afán para que el mundo nos conozca. Tenemos afán para que el mundo conozca a Cristo. Eso sí. No estamos interesados en reconocimiento internacional. Estamos buscando el reconocimiento de Cristo. Ese sí. Amén. Así que déjeme decir nada más. Mire, Oscar nada más dijo amén. ¿Cuál es la primera responsabilidad de la oveja? Ahí le va. Mi hermano, su primera responsabilidad es no despreciar el alimento espiritual que es provisto por su iglesia, que es provisto por su pastor o cualquiera de los ministros que suben a este púlpito y comparten la palabra. ¿Cómo la desprecia? Pues cuando no está en el celular, está en Facebook, está mandando mensajes, vendiendo cosas en Messenger. Atento, va, sale, ya hizo una raya para el baño, va y viene como 10 veces en el servicio. Y sobre todas las cosas, que lo que se dijo no lo aplica. Eso es despreciar. No, es que eso ya lo había escuchado. Mi pastor Dante Gebel lo dijo allá en la Catedral de Cristal. No, sí, yo ya lo había oído. No, a ver, dígame otro nombre de pastor famoso. ¿Quién? Mi pastor Cachi Luna ya lo había dicho. Pues sí, hermano, pues todo lo que se dice en el mundo está en la palabra. Si lo sacara del libro de las lágrimas y risas, pues entonces sí estaría bien perdido. Pero si lo dijo y lo escuchó en alguna ocasión, pues es que el modelo de vida y el utensilio que nosotros tomamos, la herramienta que tomamos, pues es la palabra del Señor. Seguramente que lo que se predica aquí en otro lugar también lo están predicando. Pero le digo algo, no desprecie, valore la palabra que se predica. ¿Sabe una cosa? No es fácil. No es fácil. Usted llega, se siente y recibe, pero no sabe todo lo que tuvo que pasar para que se pudiera exponer esa palabra. De repente cuando le digo yo a mi esposa, oye, prepárate porque vas a compartir. Pero esta semana, no, hay otros hermanos que le digo, oye hermano, ¿cuándo? 2 meses. ¿Pero por qué 2 meses? No, es que necesito prepararme. Son de Zacatlán de las Manzanas, ¿verdad? Mi hermano, la palabra del Señor dice que debemos de estar listos en todo tiempo. Una persona me dijo un día, pastor, ¿y si le dicen que predique, ahorita lo hace? Pues claro. Oye, si le dicen de un tema específico, claro que predico de un tema específico. Porque yo no me preparo para un momento específico. Yo me estoy preparando para cuando sea el momento. Oiga, pastor, ¿y si lo llaman a oficiar un funeral así en ese momento? ¿Va? Depende. Porque acuérdense, yo no soy un pastor asalariado. ¿A quién ministro? A la gente de la iglesia. Dicho sea de paso, se los voy a decir de una vez para que luego no digan. ¿Ok? Estamos haciendo algunos cambios estructurales del fluir administrativo de la vida de la iglesia. Antes me hablaban y me decían, oiga pastor, fíjese que un miembro de su iglesia me dio su teléfono y quisiera saber si puede oficiar mi boda. Me caso mañana. Es que fíjese que el pastor que me iba a casar, oiga, espérenme, yo no soy, ¿cómo se dice? No soy reemplazo. Sí. No. De una vez se los transmito. A los únicos que voy a casar son a los miembros de la iglesia. A ellos me debo, es mi responsabilidad. Nada más a los miembros de la iglesia. Ahora, ojo, ahí les va la otra, y no es porque sea mala onda, pero vamos a poner orden, ¿sí? Si usted tiene 20 años unido con la misma mujer, ¿sí? Ya firmó el acta de matrimonio, ya fue al registro civil, ya
tienen como 7 hijos. Y de la noche a la mañana a usted se le ocurre, ¿qué cree? Me quiero casar. Yo le voy a decir, sí, cómo no, con mucho gusto. Añádase a las bodas colectivas que van a hacer una vez al año, máximo 2 veces al año. ¿Sí? A los que voy a casar son a los que por primera vez se van a casar. Las parejas que dicen, ¿sabes qué? Hemos decidido pasar el resto de nuestras vidas juntos. Claro, celebro y les digo, claro que sí. Pero si usted me viene, tiene ya 40 años de juntado, 30 años de juntado, y me viene a decir a mí que quiere hacer de bomba y platillo, yo le voy a decir no. No. Le digo para que luego no diga que, ay, el pastor que sangró. No. Vamos a hacer ceremonias de bendición matrimonial. Se fija que no le llamamos bodas, porque no es una ceremonia de bodas. La ceremonia de bodas es muy diferente a la ceremonia de bendición matrimonial. Lo quiero aclarar, ¿ok? Es ceremonia de bendición matrimonial. Y esto lo establezco y se lo digo en buen plan, porque luego no quiero ofensas. Las personas que ya me dijeron, ya la hicieron. Pero las de aquí en adelante se añaden a la boda colectiva o a la ceremonia de bendición matrimonial. Si alguno de los parejitas jóvenes, nuevas que se están, porque de veras el año pasado, hace como 2 años oficié como 13 bodas y como 100 funerales, no es cierto, un montón de bodas, y eso me alegra. Pero le digo algo, hermano, de veras, tenemos que ser ordenados. Dice la escritura, haced todo decentemente y en orden. Ahora, ¿qué va a pasar? Estamos conformando un equipo administrativo donde si usted va a presentar a un niño, si usted ve esto, aquello, se va a acercar con esa persona, le va a tomar los datos para poderlo analizar, para poderlo ver. Y no es que seamos sangrones. Usted va al registro civil, no llega, soy Juan y mi novia María, ¿me casa? ¿Pasa eso? ¿Alguno de ustedes llegó ese mismo día y dijo, juez de paz, estoy aquí para que me case? Le dijeron, de tal a tal día usted hace la cita y después tiene que llegar aquí a tales horas, tiene que llegar con sus testigos, porque si no, adiós. Y entonces pensamos que la iglesia es así como yo quiero. No, hermanos, tenemos que poner en orden. Quién sabe por qué le estoy diciendo esto, pero alguna razón ha de haber. Por lo pronto, 7 tenemos bodas colectivas, ceremonia de bendición matrimonial. Si no te anotaste, te la perdiste. ¿Sí? Después no dice, ay, pastor, vengo porque me quiero casar. No, espérese otro año. Bueno, volvemos otra vez con las responsabilidades de la oveja. No creo que se me ha olvidado. Hermano, no desprecie el alimento espiritual que usted está recibiendo. Tómelo, aplíquelo. ¿Sabe por qué la gente no crece, no madura, no va más allá? Porque no se alimenta espiritualmente. Muchos de ellos se conforman con lo que reciben el miércoles. Difícilmente vienen, con lo que reciben el domingo. Difícilmente vienen el miércoles. Entonces dígame usted, ¿cómo va a crecer? ¿Cree usted que sería aprobado en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, si usted va una vez a la semana? Mi hermano Roberto está estudiando ingeniería en línea. Le digo algo, no creo que sea fácil. Pero ¿qué pasaría si una sola clase se perdiera Roberto? Pues sería bien difícil. Yo recientemente me inscribí a una maestría ya ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo te dije que se llamaba, hijo? Una maestría en ciencias penales, ¿verdad? Y cuando me di cuenta todo lo que tenía que hacer, todo lo que dije, no puedo. Y me di de baja de la universidad. Porque sabe una cosa, las cosas se hacen bien, se hacen en serio. Salí con 10 de promedio de la universidad, de la carrera de Derecho. Entonces ese es el tipo de cosas que me gusta hacer.
Yo no voy a entrar para dar vergüenzas. Y le digo algo, el reino de Dios es lo mismo. Andamos dando miserias a Dios. Andamos dando lo que nos sobra a Dios, de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestros tesoros, lo que nos sobra. Si tengo tiempo voy, si me sobra doy. A Dios hay que darle lo mejor. Ahora, otra de las maneras en que usted desprecia el alimento espiritual es que usted viene cuando le da la gana a la iglesia. Hermano, eso es parte de nuestra responsabilidad. Así como ¿cómo se sentiría usted que un día llega y usted bien sentado, bien a gusto, esperando, y el pastor no llegó? O que el predicador que el pastor designó no llegó. ¿Qué cree que diría usted? Ese pastor, qué irresponsable, de veras, qué mala organización tiene ese pastor en esta iglesia, de veras, lo deberían de correr. Obviamente, porque yo estaría bien mal. Yo puedo salir a ministrar a las iglesias que el Señor nos ha dado como responsabilidad, a estar con los pastores, a las iglesias que Dios nos ha dado la responsabilidad de darles cobertura. Pero cada vez que mi esposa y yo salimos, siempre habrá alguien que pueda compartir la palabra adecuadamente. No creo que haya habido un solo día desde hace 22 años que esta iglesia se haya quedado sin predicar en este púlpito. Mal estaría yo entonces que ustedes vinieran con toda la intención y la oportunidad de aprender y yo no viniera ni siquiera preparado, que me empezara a cascabelear aquí, a no saber qué decir, a una palabra mal trazada, o simplemente a ponerme a contarles chistes. ¿Qué dirían ustedes? Pues sí, me reí un rato, pero ese pastor, qué mal. ¿Cierto o no? Porque mi responsabilidad delante de Dios y delante de ustedes es traer un alimento sólido que ustedes puedan consumir y que se puedan sentir saciados. Ahí les va. Ahora se las voy a revirar. Yo tomo tiempo para preparar la palabra. Yo oro a Dios para pedir cuál es la palabra. Vuelvo a estudiar. Ayer en la tarde, toda la tarde estuve estudiando. Hoy en la mañana, mientras ustedes estaban dormidos, yo me levanté bien temprano a seguir estudiando la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque no quiero darles miserias, quiero darles lo mejor. Y usted a las 10:45, ay no, qué flojera, ay no voy a ir a la iglesia. Ay no, el miércoles. Déjenme recordarles que el miércoles es un servicio regular. Si usted no viene, está siendo desobediente. Porque el miércoles es un servicio regular. Solamente nos reunimos 2 veces a la semana. Mis hermanos, les digo algo. Cuando la iglesia, en los principios de la iglesia, ¿saben cuántas veces nos reuníamos? Casi toda la semana. Teníamos grupos de discipulado, teníamos células para nuevos, teníamos el miércoles, teníamos el domingo, casi toda la semana. Y ahora se me han hecho cristianos bien nice. Ya ni el miércoles quieren venir. Le digo algo, hermano, dice la palabra del Señor: mas no deje de congregarse como algunos lo han adquirido como costumbre. No hay razón por la cual no nos congreguemos el miércoles. Mi esposa, yo, los líderes y muchos hermanos venimos los miércoles. ¿Por qué usted no viene los miércoles? Voltee con su vecino y dile: ¿por qué no viene los miércoles? Y si te dicen: no, pues yo sí vengo. Ah, pues siga viniendo. Y si no, pues ¿qué esperas? Dígale. Tiene que venir los miércoles y los domingos. Ahora, nos volvemos cristianos cadochos. ¿Sí sabe cuáles son los cristianos cadochos? De cada 8 días. Y algunos se van a trabajar hasta los restaurantes, se vuelven cristianos meseros, porque nada más vienen de mes en cuando. Hermano, usted tiene una responsabilidad con Dios. A las reuniones de varones y de mujeres, ¿por qué no viene? ¿Qué cree que todo lo sabe? Que ya está muy sabido, que ya no necesita nada. A las reuniones de matrimonios, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene? Digo, yo debo de suponer que usted, si existe el High Plus, ya está en el 150. Digo, porque no lo veo aquí. Entonces significa que no necesita nada en su matrimonio. No me venga a pedir consejo si no viene a las reuniones de matrimonios. ¿Cierto o no? Es que no hay razón, hermanos. ¿Queremos crecer? Necesitamos responsabilizarnos de nuestra vida espiritual. ¿Cierto o no?
Yo no les estoy diciendo nada que sea de mi propio entendimiento, les estoy diciendo lo que la palabra del Señor enseña, que ninguno deje de congregarse como otros han adquirido como costumbre. Para que alguien se gradúe de la universidad, para que, es más, ¿qué universidad? Para que alguien se gradúe de preescolar, mi esposa es maestra de preescolar, pues lo mínimo requerido es la asistencia, ¿cierto o no? No quiero aquí que me diga, ya estoy listo para predicar, no. Quiero que me muestre con su fidelidad que está dentro de un proceso. Porque algunos quieren el púlpito, pero no quieren pagar el precio del discipulado, pues está bien suave. Todos queremos ser vistos. Yo quisiera también estar sentado allá, nomás que de repente se me acuerdo que soy el pastor. Pues es fácil recibir, ¿cierto o no? Usted no sabe lo que implica esto. Usted no sabe, tenemos 22 años mi esposa y yo con la Biblia bajo el brazo. Alguien me dijo, oiga pastor, pero pues ¿por qué predica tan fácil? O sea, ¿por qué agarra la Biblia y ¿qué crees que ha sido de la noche a la mañana? Tenemos 22 años de ministerio. Desde antes de ser pastores ya éramos líderes de nuestra iglesia local donde fuimos comisionados. Tenemos una maestría en consejería bíblica. Yo tengo un doctorado en teología. No creo que ha sido fácil. He tenido al borde de accidentes muchísimas veces camino a Los Ángeles, a la universidad donde estudiamos, donde nos tocaron varios choques delante de nosotros, detrás de nosotros. Un día iba yo manejando, no sé si fue una piedra, si fue un balazo, no sé. Iba a Los Ángeles como a las 6 de la mañana y de repente ¡puf!, me truena el vidrio. No sé qué fue. La mayoría dicen que fue una piedra. No sé qué pasó. Pero muchas veces, oiga, el conocimiento cuesta. El que yo pueda agarrar la Biblia y preparar un mensaje con mucha libertad, no creo que fue de la noche a la mañana. Pero si usted quiere ser usado por Dios y caminar en su llamado, póngase las pilas. Voltea con su vecino y póngase las pilas. Mínimo congréguese regularmente. Traiga su Biblia. Algunos hasta la Biblia se les olvida. No se les olvida la cabeza porque la traen pegada. Si no, hasta la cabeza no la hubieran traído. Tráigase su Biblia, mi hermano. Cuando usted se sube a su carro, ese que tanto ama, y hasta yo no sé si lo quiere más que a la esposa, ¿verdad? Pero ahí se sube. ¿A dónde se va? Se va al manual ahí para ver dónde le pica. No, déjame checar el manual, no va a ser que le pique un botón mal. Si consulta el manual para su carro, para un objeto, ¿por qué no va a consultar el manual de vida para un hijo, una hija de Dios? Todo lo que usted necesita saber está aquí. Es más, dice, no, es que yo no entiendo esa versión del digáis, vayáis. Cómprese la versión del lenguaje actual, esa que le estoy leyendo, y la compré a propósito. Porque hay gente que me dice, ay, es que no entiendo ustedes decís que hagáis, que llegáis. Ahí está, le estoy hablando y ni así me ponen atención. Así que le digo algo, hermano, no deje de congregarse como usted tiene por costumbre, dice la palabra del Señor. No desprecie la palabra del Señor, porque si usted se adueña, si se apropia de la palabra del Señor, la aplica la palabra de Dios a su vida, le prometo, le aseguro, le afirmo y le confirmo que usted terminará siendo un hombre o una mujer sabia. Si usted se aplica en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué tanto lee? ¿Qué tanto busca? ¿Qué tanto escudriña de la palabra? Pero eso sí, ¿qué tal el Facebook? ¿Qué tal el Instagram? ¿Qué tal el internet? Ay, hijo, no, hombre, tengo como 20 dominios ahí pero la Biblia no, esa no. Seamos hombres y mujeres de la palabra. No desperdiciemos, no despreciemos la palabra del Señor. Proyecta por favor Malaquías 1:7. Mira lo que dice. Está fuertecita esta cita. Con todo el versículo, por favor. El 7, el 6 y el 8 ahorita no caben. Bueno, 7, ahí está. Dice, ¿en qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado?
que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Lo que hoy se está ofreciendo no tiene que ser despreciable. De repente hay personas que, ay no, se la pasan mirando videos, consultando predicaciones de otras personas allá en el mundo y no son capaces de aplicar lo que aquí se predica. Y no solamente yo, cualquiera de los predicadores. Déjenme decirles que ellos también se preparan, pagan el precio por compartir la palabra cada día o cada ocasión que se predica. Ahora, otra de las responsabilidades, mi hermano, bueno, dentro de esa misma es no contaminar el alimento que otras ovejas van a comer. ¿Han mirado comer a los perritos? Son bien egoístas, algunos. Unos sí comparten la comida, pero otros no. Proyecta, por favor, Ezequiel 34, 18 al 19. Otra fuertecita. Ezequiel 34, 18 al 19. Mira lo que dice. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiéis además con vuestros pies las que quedan. El que sigue. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Mi hermano, la palabra del Señor no se puede transgiversar. La palabra del Señor no se puede aplicar a tu conveniencia, ni tampoco puedes transmitir lo que tú crees que es. La palabra del Señor no es de interpretación personal, ¿sí sabías? La palabra del Señor debe de trazarse correctamente conforme el sentir de Dios. Amén. No es que la Biblia dice así, pero yo creo que está equivocada. Yo pienso que debería de decir esto. No, Señor, no tenemos autoridad. Quien la escribió fue el dedo de Dios. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que someter a la palabra del Señor. Dice que ni aún una tilde, una sola letra debe ser añadida a lo que fue escrita. Dios inspiró a los hombres de Dios en su tiempo para que tengamos lo que hoy tenemos. Mi hermano, valora la palabra del Señor. Es un tesoro invaluable para los hijos del Señor. Amén. Ahora, te voy a hablar acerca de la segunda responsabilidad de un pastor. ¿Alguien me puede decir la hora, por favor? 17, todavía tengo tiempo. Gracias. La segunda responsabilidad de un pastor, mis hermanos, es cuidar a las ovejas. Es cuidar a las ovejas. La primera, ¿cuál es? Proveer, apacentarlas, darle los alimentos. Pero la segunda responsabilidad, no menos importante, mis hermanos, es cuidar de las ovejas. Primera de Pedro 5:2, por favor. Mira lo que dice. Cuiden ustedes de las personas que Dios dejó a su cargo, pues ellas pertenecen a Dios. Cuídenlas como cuida el pastor a sus ovejas. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Con gusto. ¿Cuál es la responsabilidad del pastor? Cuidarlas, a todas aquellas personas que Dios ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Miren, las ovejas, mis hermanos, es un rebaño que puede enfermarse, que se le puede quebrar una patita, que puede ser herida por otro animal. Es la responsabilidad, hablando en el contexto natural, pero en el contexto espiritual también. Puede haber personas que se desaniman, puede haber personas que físicamente se enferman, puede haber personas que se ausentan. ¿Cuál creen ustedes que debe ser la responsabilidad del pastor? Ir a buscarlas, llamarlas, visitarlas, ir a orar por ellas, ministrarles en algún tipo de necesidad, orar en todo momento, aconsejarle a través de las pláticas, a través de la misma predicación, a través de la oración directa y personal. Eso es lo que el pastor debe hacer cuando las personas están en ese tipo de condición. Ahora, hay algo bien importante. Todo pastor debe de reconocer que las ovejas no le pertenecen. Las ovejas son del Señor. Nuestra responsabilidad es ser apacentadores. Somos responsables de cuidar algo que le pertenece al Señor. Por lo tanto, no podemos enseñorearnos de la grey. No podemos comportarnos de manera incorrecta e inadecuada, mis hermanos, con los miembros de nuestra congregación. Y ahorita te voy a explicar por qué. Porque tristemente, lastimosamente, muchos pastores pierden la visión y el propósito de Dios. Te lo tengo que decir.
Porque Dios nos ha mandado a nosotros a servir a las ovejas, a cuidar a las ovejas, a proveer todo lo que necesiten las ovejas, no para servirnos de las ovejas. No para servirnos de las ovejas. Primera de Pedro 5:3, lo volvemos a leer. Fíjate lo que dice. No traten a los que Dios les encargó como si ustedes fueran sus amos. Más bien procuren ser un ejemplo para ellos. No los traten como si fueran sus sirvientes. No los traten como si fueran sus esclavos. Trátenlos con dignidad. Tratémoslos con respeto. Y eso es lo que de verdad desde hace muchos años ha estado en nuestro corazón. Cada persona que viene a la congregación por primera vez y se queda, nosotros los hacemos parte de nuestra familia. Nosotros buscamos hacerlos parte de nuestra vida y ser parte de su vida. Y sabes una cosa, se los demostramos. No solamente con palabras en el púlpito, sino en las situaciones aún de mayor dificultad. Eso es lo que hace una familia, ¿verdad? De repente las personas me dicen: oiga, pastor, muchas gracias por su apoyo. Le digo: somos familia, y eso es lo que hace una familia. Estar en los tiempos de alegría, pero también estar en los tiempos de necesidad. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Estamos no solamente en la fiesta, estamos también en los tiempos de aflicción. Mis hermanos, tristemente, y lo voy a decir, no lo quería decir, pero lo tengo que decir. Equivocadamente muchas veces los pastores nos volvemos capataces dentro de la iglesia. Nos volvemos autoritarios dentro de la iglesia. Muchos pastores se enfocan en el funcionamiento de la iglesia, en el programa de la iglesia, en los eventos de la iglesia, que todo salga inmaculado, perfecto, pero detrás hay maltrato y muchas veces no una buena conducta a favor de las personas que están sirviendo. Mi esposa y yo entendemos que somos seres imperfectos sirviendo a un ser perfecto, que quizá nos podemos equivocar, pero te digo algo, la realidad de las cosas es que nuestro corazón jamás tendrá la intención de dañar a nadie, jamás. Al contrario, siempre buscamos cómo podemos ser de bendición. Y 22 años sirviendo en esta iglesia atestiguan de ello. Amén. A esta congregación, déjame decirte que han llegado muchas personas muy dañadas. Dañadas por las palabras, por las acciones, por la crítica, por el juicio que se establecieron en contra de esa persona, de esas familias, de ese matrimonio. Pero sabes una cosa, nosotros no somos jueces de nadie. Cuando esas personas vienen, nosotros no les decimos lo que hicieron en contra de ellos, ni siquiera nos metemos con el tema de las iglesias. Lo primero que yo les digo: ¿de dónde vienes? De tal lugar. Saben, invariablemente cuando una persona viene, yo les digo: ve, habla con tu pastor y reconcíliate. Si no puedes hacerlo, ve también, dale las gracias, cierra la puerta, y entonces cuando eso haya pasado eres bienvenido. Y lo he hecho siempre. ¿Saben por qué? Porque es un principio de ética. Lo mismo que yo hago, yo quisiera que otro pastor lo hiciera conmigo. Eso se llama ética ministerial. Porque todos los pastores tienen mis respetos. Amén. No todos lo hacen, pero yo lo hago, porque honro el ministerio de Dios. Amén. Y una vez cuando esas personas llegan aquí, ¿sabes qué? Ya no me pude quedar, no me pude reconciliar, ya le di las gracias, ok, bienvenido. Y cuando esas personas vienen aquí, yo no les voy a mencionar: ay, fíjate que te sacaron la lengua, te picaron los ojos, qué malas personas. Jamás, jamás. Yo le digo: bienvenido, empezamos un proceso de restauración. ¿Qué hace Dios? Sana el corazón de las personas, les mostramos nuestro cariño, los insertamos a la vida de la iglesia, les hacemos saber que son importantes, tratamos de acompañarlos o añadirles a alguien que les acompañe en ese proceso de inserción y de crecimiento dentro de la iglesia. Luego los llevamos al servicio. Pero ese es el proceso natural, porque estamos interesados no solamente en llenar esta congregación de gente. ¿Sabes en qué es lo que estamos interesados? Estamos interesados en el negocio de la restauración. El Señor Jesucristo es un restaurador y nos ha legado a nosotros también la responsabilidad de restaurar el corazón de aquel que viene enfermo. Ya sea que vengan de una congregación o ya sea que por primera vez pongan sus pies en esta iglesia, el tratamiento
es por igual. Si se fijan, la invitación a las personas no fue: ¿eres cristiano? A ver, levante su mano el que fue cristiano, que viene de otra iglesia. Y los que por primera vez vienen pero que no son. Los de este lado, los que ya son cristianos, y de este lado los que vienen por primera vez. Si se fijan, los llamamos a todos iguales en los 5 minutos que les vamos a agradecer al final. ¿Te das cuenta? Porque la intención de todo esto es restauración. Si tú vienes a este lugar, ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Que no estés recordando el pasado, que tú sanes en tu corazón y que cuando te acuerdes de aquellas personas, de aquellos líderes o aquellos pastores a los cuales te les debiste un día, ya no los recuerdes con rencor ni con enojo, sino que los recuerdes con agradecimiento. Si eso logra suceder en este tiempo, significa entonces que hicimos buen trabajo. Aquí no alentamos el resentimiento ni el odio, ni el rencor, ni el dolor para que tú te quedes. No, aquí buscamos la restauración del corazón de las personas. Y cuando eso sucede, ¿sabes qué va a pasar? Automáticamente vamos a perdonar. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Así que si estás en este lugar, déjame decirte algo, y esto es algo profético. Dios nos dijo hace muchos años en el principio de la iglesia que muchas personas llegarían a este lugar enfermas, dañadas espiritualmente, y que este lugar era como un hospital, que cuando entraran por las puertas de la iglesia, inmediatamente iban a ser sanadas. Y sabes que me da gozo el saber que muchas personas que llegaron quebradas, que llegaron dañadas, enfermas, resentidas, en ese proceso corto, Dios ha hecho una sanidad en su corazón. Y eso es algo que agradecemos al Señor, porque su mano jamás se ha apartado de nuestras vidas. Así que, mis hermanos, eso es, tenemos la responsabilidad, los pastores, de cuidar a las ovejas. Quiero compartirte, y hasta aquí me voy a quedar, la siguiente responsabilidad de la oveja, ¿verdad? Porque no solamente el pastor cuida, ¿verdad? En la mañana estábamos precisamente platicando con unos hermanos. Hay una percepción equivocada donde piensan que el pastor es el único que debe proteger, cuidar a la iglesia. No, señores, todos los que estamos aquí nos debemos a los demás. Si el hermano no lo miras, lo tienes que extrañar. Si no lo miras, lo tienes que visitar. De perdido una llamadita, un mensaje: hermano, ¿cómo estás? No te hemos mirado, ¿estás bien? ¿Hay algo que yo te pueda servir? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Regularmente yo estoy llamando casi todos los días a alguien diferente dentro de la iglesia. O le mando un mensajito, o le llamo, le digo: ¿cómo estás? ¿Hay algo en lo cual yo te pueda servir? De repente quisiera también que me mandaran de perdido un saludo, porque no se trata nada más de lo que uno hace como pastor. Ahí te va. Y ese es el siguiente, la responsabilidad de la oveja. ¿Sabes cuál es? Número 1, en ese sentido, cuidar a las otras ovejas del rebaño. Cuidar a las otras ovejas del rebaño significa que cuidar es no maltratarlas. Ten cuidado, mi hermano, con tus actitudes. Ten cuidado con tus comentarios. Ten cuidado con tus acciones, mi hermano. Te voy a decir por qué. Porque consciente o inconscientemente puedes estar dispersando las ovejas. Y la oveja necesita estar unida para que sea un rebaño. Hemos estado hablando hasta el cansancio acerca de la unidad. Hemos estado hablando hasta el cansancio acerca de la unidad. Por eso te motivamos de verdad a que estés en los servicios. Porque si no estás en los servicios, ¿cómo vas a saber qué está pasando? Ahora, ojo con lo que te voy a decir. En muchas iglesias el pastor abre la puerta para que las ovejas entren. Y las ovejas están entrando. Llegan con alegría, llegan con necesidad, pero están entrando. Pero lo más tremendo es que con nuestras actitudes, con nuestras acciones, muchas veces la misma congregación, los mismos miembros abren la puerta de atrás para que la iglesia, para que los nuevos o aún la gente salga huyendo. El pastor hace su parte, les pido que hagan la suya. ¿Cuál es la suya? Cuidar a las personas que vienen por primera vez y además los que somos parte de la familia. ¿Saben qué nos han dicho otras personas que ya después se hacen parte de la congregación? La primera vez que llegaron, pastor dice, la primera vez que llegamos a la iglesia sentimos que les importábamos. Y te digo algo, sí nos importas. Esto es mucho más que parte de un programa. No te damos la bienvenida, no te abrazamos nada más para que te sientas bien. Te damos la bienvenida y buscamos acercarnos mucho más a ti porque realmente nos interesas. Estamos aquí
porque nos interesas. Mi esposa y yo somos personas que hemos estado trabajando. En enero yo cumplo 30 años de servicio en el gobierno del estado. Mi esposa, en febrero tú cumples 30 años de servicio como maestra en el sistema educativo. No estamos aquí porque no tengamos otra cosa que hacer. Hemos sido personas ocupadas, pero ¿sabes qué es lo que nos ha mantenido sirviendo a Dios durante todo este tiempo? El amor profundo que tenemos a Dios y el amor profundo que tenemos por la iglesia, es decir, por cada uno de ustedes. Eso es lo que nos mantiene. Hemos tenido negocios, he cerrado negocios por causa de Cristo. Los he cerrado y no me ha dolido el corazón. Eran mis proyectos, eran mis sueños, pero dije, ¿sabes qué? La iglesia es más importante. Así que si alguien se atreve a cuestionar el amor que tenemos por la iglesia, mi hermano, después de 22 años yo creo que es más que comprobable. No lo hacemos por ganancia, tenemos nuestros propios empleos. De veras. Y aún así somos juzgados. Pero pues no me sorprende, también lo hicieron con Cristo. De Él también hablaron. ¿Cuál es tu responsabilidad como parte de esta iglesia? Cerrar la puerta de atrás, cuidar lo que hablas, cuidar lo que dices, cuidar tu comportamiento. Si hay alguna situación, busca resolverla. Dice la palabra del Señor, porque una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Por eso tenemos un país tan mediocre. Y perdón por lo de perdón, pero un país dividido contra sí mismo, los de las 4 tortas con el de los 3 partidos ahí, que ni entre los 3 no hacen nada. Cada uno peleando por su propia justicia, peleando su propia causa, y el país, como dijeran allá, cada día peor. Levantémonos en oración, mi hermano. Hay cierto género que solamente salen con ayuno y oración, mi hermano. Pongámonos en la brecha por nuestro país, pero les digo algo, pongámonos en la brecha por nuestra iglesia. Dicho sea de paso, el servicio empieza a las 11. De veras se los digo en buen plan. El servicio empieza a las 11. Levántese más temprano. Nosotros nos levantamos temprano. Sí, los de la alabanza más temprano todavía. Los anfitriones más temprano. Los que habilitan el templo más temprano. Por respeto a Dios y por respeto a todos los que llegamos temprano o a los que llegan temprano, más temprano. Hay que estar aquí, mi hermano. Muchos de nosotros decimos, ay, es que el servicio empieza a las 11. No, debería empezar a las 10:45 con oración. ¿Cierto o no? Debería de empezar con oración. ¿Por qué una cita del gobierno si llega antes? ¿Usted llegaría a la mera hora o a las 10:30 a una cita del consulado de los Estados Unidos para que le renueven la visa? ¿Por qué? ¿O llegaría al consulado aquí a la media hora después para que le renueven el pasaporte? ¿O llegaría tarde a la oficina del INE para que le renueven la credencial federal? ¿No? ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Porque le cancelan la cita. ¿Quiere que le cancele la cita o qué? Hermano, llegue temprano, se lo digo en buen plan, con todo el respeto que usted se lo merece. Le recuerdo que este miércoles tenemos servicio de oración y alabanza. Vamos a tener un tiempo glorioso. Venga, no se pierda la bendición, la oportunidad de adorar a Dios con todos los santos. Es tiempo de adquirir compromiso. Es tiempo de adquirir responsabilidad. Mire, le digo algo. De repente yo no miro a algunas personas los domingos, pero en la tarde no se pierden la fiesta. Entonces digo, a ver, no me checa, no me cuadra. En la mañana se sintieron malísimos, pero en la tarde ya se les pasó el dolor. O sea, si yo me siento mal, ¿sabes qué? No vine al servicio, me va a dar vergüenza que me miren en otra parte. Pero hay gente que no. Tengamos el mismo nivel de compromiso con Dios que así como lo tenemos con los demás. Parece ser que Dios se vuelve en un personaje de segunda. La iglesia se vuelve un personaje de segunda. El pastor se vuelve un personaje de segunda. Les digo algo, mis hermanos, yo no estoy aquí para entretenerlos. Yo estoy aquí para hablarles vida. Estoy aquí para confrontarlos si es necesario. Pero ¿saben una cosa? Soy responsable delante de Dios
del fluir espiritual de esta iglesia. Un día Dios me va a pedir cuentas, me dice, a ver, quiero que me digas qué pasó con los... No, pues es que no les quería decir nada, porque pues a lo mejor se iban de la iglesia, si les hablaba fuerte. Dios no me ha puesto aquí para estar simplemente ocupando un espacio y entreteniendo gente. Dios me ha puesto aquí, mi hermano, para ministrar la palabra de Dios. Dice la Escritura, insta a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, instruye, corrige. Yo mejor prefiero que un día, cuando llegue a la presencia del Señor, pueda dar cuentas claras de aquello que Dios depositó en mi mano. ¿Sabes? Acuñamos un dicho desde la semana pasada. Si tú estás sentado en esta silla y no puedes ser capaz de digerir lo que se está hablando, si te molesta lo que se te está hablando en esta mañana, por mí o por cualquiera, significa entonces que no has alcanzado el nivel de madurez que se necesita. Y entonces lo que va a pasar, en lugar de tenerte aquí, te vamos a dar un lugar en el cunero. Porque en el cunero, ¿quiénes están? Los niños, los que todavía no han alcanzado ese nivel de madurez para poder digerir la palabra del Señor y sobre todas las cosas, aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Es necesario que crezcamos. El Señor nos lo demanda, porque entre más crezcamos, mayor responsabilidad Él nos dará. Amén.